Gracias, mi hermano. Muy bien. Este tema inicia con una pregunta. ¿Cómo me relaciono con el Ruach? No con el usurpador. ¿Cómo me relaciono con ese aliento? Con esa suave brisa. ¿Cómo me relaciono con esa entidad espiritual que me va a facultar para mejorar mi vida, para elevarme, para mantenerme en santidad? ¿Cómo me faculta el espíritu de Elohim para yo trascender a un nivel superior de vida espiritual y también de fuerte incidencia física, material, en mi relación con el prójimo? Y cómo poder tú incidir también con ese poder espiritual que el Ruach da para que vivas bien, para que estés bien. Y así como tres son los que dan testimonio en los cielos, tú te sumes a dar testimonio del poder y de la gloria del Dios de Israel. ¿Sí? De cómo Él te transformó, de cómo Él te cambió. Mira, por mucho tiempo, no por mucho, pero sí hubo un bloque, un espacio, un paréntesis en mi vida, en la que preferí privilegiar mis estudios, mi desarrollo profesional, y ahí cometí muchos errores, ¿sí? Y sufrí porque ahí sí que rebotaba contra el piso, ¿verdad, amor? Ahí sí rebotaba, pero por las tonteras que hacía. Bien. Sin embargo, y les explicaba ayer a estas personas, y se los he explicado a ustedes, en el mundo hay dos tipos de personas. Aquellas que el Eterno los deja que hagan lo que les dé su gana con su vida. Sin importar lo que ocurra, sin importar lo que pase, el Eterno los suelta y les dice, hagan lo que ustedes quieran. Y bueno, ellos serán, o han sido, y serán, o son, los propios responsables de lo que ocurra en sus propias vidas. Por otro lado, hay otro tipo de personas, aquellas que por un tiempo hacen lo que les da la gana, pero hay una fecha, hay una frontera que ya no pueden cruzar y ahí hay un bloqueo. Y ese bloqueo dice, hasta aquí llegaste, papá, no más. Y te empiezan a quitar cosas, te empiezan a quitar personas, te empiezan a quitar privilegios, te empiezan a quitar bienes, te empiezan a quitar gozo, te empiezan a quitar paz, todo te empieza a salir mal, todo lo que deseas hacer no funciona, no prospera y zas, y se viene una tras otra, tras otra, tras otra y no hayas ni qué hacer y el único recurso es el invisible. Entonces cuando volteas y dices, Señor, heme aquí. Aquí estoy, y todo chipotoneado, golpeado, sangrado, despojado, robado, destruido, semidestruido, parcialmente destruido, afligido, tronado, golpeado, ¿sí? Y muchas cosas más, uno es el mayor y otro es el menor grado, cada uno en función del propio trato que el Eterno le da a cada uno. Lo que para uno es algo terrible, para otro no lo es así. ¿Por qué? Porque el tema espiritual y de fe es distinto. Pero para lo que uno ve como calamidad en otra persona, para otra persona no lo es. Sí, son los distintos niveles de rigor con los que el Eterno trata con los cabezones, con los necios, con los tercos, ¿sí? Entonces el Eterno se presenta y se revela en la vida de ese segundo tipo de personas por medio de chicote, por medio de palos, ¿sí? Porque es la única manera de que entendamos, ¿sí? Y es cuando volteamos y es cuando decimos, ¿cómo empiezo? Aquí estoy, pues, ¿sí? Y empezamos a tener que tomar decisiones como cosas que no son compatibles con nuestro estilo de vida y que o le entramos o te quedas como estás. Y todos por sentido común decimos, no, o sea, yo no quiero seguir así, no quiero continuar así. Pues le entro a lo que diga el Señor, le entro indiscutiblemente, aunque no esté de acuerdo, órale, ¿verdad? Y eventualmente con el tiempo, con el trabajo y con el ánimo de superarse, de equilibrarse, es como la persona promueve el cambio en su vida, promueve esa transición
que no va a terminar la transición. Es un cambio constante, es una metamorfosis constante, es una mejora continua, es constantemente estarse revisando para ver en qué estamos fallando, qué cáscaras son las que permanecen, qué cáscaras emocionales, mentales son las que no queremos soltar, no deseamos soltar eso, ¿sí? Bueno, ¿qué lleva entonces a una persona? ¿Qué me llevó a mí a hacer ese cambio, a promover ese cambio? El Ruach. El Ruach es el que te lleva a desear ser mejor. Entonces, como puedes darte cuenta, el trabajo del Ruach es un trabajo de adentro hacia afuera. Es un trabajo que empieza aquí en la mente, en el corazón, y después se empieza a reflejar. El Ruach trabaja de adentro hacia afuera. El Espíritu Santo, ese trabaja de afuera y se queda afuera. Ya saben a qué me refiero cuando digo Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, el Espíritu Santo es el usurpador, te pone máscaras, ¿sí? El Espíritu Santo te pone identidades, ¿sí? Y te hace creer cosas y te hace sentir cosas, pero adentro no hay impacto. Adentro sigue la persona siendo igual, pero debido a las máscaras tiene que hacerle honor a esas máscaras. Pero realmente el cambio no se ha dado. Realmente la metamorfosis no ha empezado. Los que ven de fuera sí dicen, ya cambió, pero es una máscara. Si es una máscara, se desarrollan habilidades camaleónicas, ¿sí? Entonces, pero volvemos a lo mismo. O sea, ¿quién va a engañar a Elohim? Elohim tiene una poderosa herramienta espiritual que es el Ruach para escudriñar todo lo que hay en el corazón del hombre y escudriña sus pensamientos. ¿Por qué ahí? Porque ahí está la gestación de los hechos y de la boca. Por eso Elohim no ve el acto. Elohim no ve lo que sale de tu boca. Elohim ve lo que está dentro. Porque el hombre que no ha nacido de nuevo es incongruente. Dice santidad, pero por dentro es resentido. ¿Sí? Habla de las cosas de Dios fabuloso, pero en lo oculto es una persona transgresora. Es una persona mentirosa, es una persona fornicaria, es una persona adúltera, es una persona manipuladora, es una persona malvada. Pero los domingos, en los baños de fuego, es el primero que está ahí. Y recibe el bañazo de fuego, sale quemado de ahí y se sube al coche y ya se quita la máscara llegando a su casa. ¿Sí? Hay un dicho popular que dice, comen santos y escupen diablos, ¿verdad? Bueno, ¿dónde está el Ruach ahí? Es lo que les digo, la diferencia entre el espíritu ese y el Ruach. Entonces, el Ruach te convence en que promuevas el cambio. Si tú has sentido esa necesidad de cambiar, si tú has sentido ese impulso interno por mejorarte, estás haciendo algo mal, estás haciendo algo que no está bien, y entonces algo viene en ti y te dice, eso no está bien, eso no es correcto, y lo dejas de hacer. Eso es el Ruach, obrando en tu conciencia cochambrosa, porque tu conciencia te lleva a hacer eso, a pesar de que sabes las cosas espirituales, a pesar de que sabes de la voluntad de Elohim. Entonces ahí es cuando viene el refuerzo, y el refuerzo es la voz del Espíritu, que te está diciendo, no continúes haciendo eso. Y uno decide si deja de hacerlo o contrista al Espíritu. Por eso la Escritura dice, no contristen al Espíritu. O sea, los que lo tienen, no lo contristen, no se conflictúen. ¿Sí? Consérvenlo en ustedes, porque ese vuela. Acuérdate, es como una palomita.
El Ruach Elohim, el auténtico, mora en ti, está dentro de ti, en tu casa interior, pero si tu casa no la barres, no la perfumas, no la limpias, no la desalojas, no la mantienes bonita, ¿a qué esposa le gustaría vivir una casa mugrosa, cochina y sucia? ¿Sí? Entonces es el Ruach el que se encarga de convencernos, de aspirar a cambiar. ¿Sí? Es Él quien empieza a meter en nuestro interior la necesidad de cambiar. El otro no. El otro te dice, pásala bien, todo está bien, estás bajo la gracia, ven y cáete los domingos, pides perdón si te equivocas y continúas tu vida. Eso es lo que te dice el otro. Pero el Ruach jamás te va a decir eso. Porque el Ruach, una de sus principales funciones es convencerte del pecado. ¿Para qué? Para que dejes de pecar. Convencerte de que esa práctica, esas palabras, esos pensamientos no son correctos, no son dignos del cuerpo del Mashiach. ¿Sí? Bueno, entonces creo que ya empezamos a decantar un poquito cuando centramos acerca del Espíritu. ¿Sí? Miren, vamos a retomar. Y esto ya se los enseñé yo en la clase de Torah, Bereshit, capítulo 1, verso 2. ¿Sí? Ahí vemos al Ruach Elohim que planeaba sobre la faz de las aguas. Pero también aparece, escúchame bien, qué tan importante no es Ruach Elohim que aparece al principio y al final. Al principio aparece como el Ruach Elohim planeaba sobre la faz de las aguas o del abismo. Y en el libro de Revelaciones, el último capítulo, en el verso 17, también vuelve a aparecer el Ruach. O sea, aparece en el principio y aparece en el fin diciendo, y el Ruach y la esposa dicen, ven. ¿Sí? Aquí lo traduje al griego, kaito pneuma. Pneuma es espíritu, ¿sí? Kaito pneuma kai genife. Es decir, el Ruach y la esposa dicen, ven. ¿A quién le están hablando? ¿La esposa quién es? La iglesia. El Ruach y la esposa, ¿a quién le dicen ven? A Mashiach. Le dicen, ven, bo en hebreo, bo, ven. Fíjate nada más, fíjate bien, vamos a hacer la conexión, ¿sí? Vamos a hacerla. Y el espíritu de Elohim, el Ruach Elohim, planeaba sobre la faz de las aguas. ¿Sí? Donde todo era ¿qué? Caos, confusión, vacío, tohu bohu. Y mira lo que dice al final. Y el Ruach y la iglesia dicen, ven. Así una persona que anda mal, está confusa, está vacía, una persona que llega a los pies del Mashiach, que escuchó hablar del Salvador, llega a él y se suma a ese grupo, a esa familia, y que todo el mundo decimos, ven. Pero es el Ruach el que convence, es el que está encima, es el que está, fíjate bien, otra revelación, otra chispita de luz. Y el Ruach Elohim planeaba sobre la faz de las aguas o sobre la faz del abismo. Y luego dice Mashiach, el Ruach Elohim está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Por eso dice el Ruach y por eso dice la iglesia, ven, ¿para qué? Para dar las buenas nuevas a los pobres, para instruirlos, para educarlos. Pero es el Ruach el que hace eso. ¿Sí? Y por eso el Ruach invoca al Mashiach, le dice, ven a este que anda todo confuso y vacío, anda en el abismo. Ven. Porque es necesario presentar ante el Eterno una iglesia santa, pura y sin mancha. ¿Ves entonces la diferencia entre el Ruach y el baile?
el baile dominguero matutino. ¿Puedes entender la sutileza en la diferencia? ¿O realmente es muy marcado? Yo creo que es demasiado marcado. Entonces, una persona que tiene años en el Evangelio y que no ha sido convencida en cambiar su vida, que no ha sido convencida como para que haga propósito para morir así y dar paso a Mashiach, es una persona que no tiene el Ruach. Es una persona que sigue confundida, que sigue vacía, que sigue en el abismo y con las mascarotas bien bonitas. Y muchos de esos son los que llegan los nuevecitos de las iglesias. Van y se acercan y dicen, dice el Señor que tú esto y sáquese. El Señor me dijo que tú esto y el sáquese, papá, arréglese primero usted. A eso se refiere Mashiach cuando dice, sácate primero tú la garrote que traes ahí metido y luego te fijas en la de tu hermano. Empezamos a encontrar las vinculaciones de la palabra. La palabra es un rompecabezas que hay que ordenar. ¿Cómo ven? ¿Estamos aprendiendo? Entonces realmente la figura del Ruach es importantísima, pues aparece al principio y aparece al final de las Escrituras. Y eso habla de que es muy importante. Y habla del papel. Ven, anda gravitando, está arriba de los que andan confundidos, pero quieren. ¿Sí? Pero quieren. ¿Y qué dice? Ven, Mashiach, ven a la vida de este. O sea, Él nos prepara. Ese fuego lento sí es real y nos prepara, pero es un candor espiritual, que cuando estás en la alabanza a veces lo puedes sentir, ¿o no es así? Un calorcito que se despliega desde adentro así y se expresa en tu piel, cómo se eriza la piel, y luego empiezas a llorar, pero con una suavidad, con una dulzura, ¿sí? Con un autocontrol, ¿sí? Y a veces que podemos abrir el llanto. Hay veces que podemos llorar y podemos, sí, gritar, pero porque ese suave y delicado aliento está trabajando con nosotros, ¿sí? Y empieza a traerte a tu mente tus errores, tus equivocaciones, empieza a revelarte cosas. Mira, el Ruach te puede revelar el daño que tú le has hecho a otras personas. Sí, tú puedes decir, bueno, pues yo sí le hice daño, le mentí o esto. Pero si el Ruach te mostrara el daño que tú le hiciste a una persona con tu boca, ¿sí? Y en medio de la alabanza estás en esa conexión, te vas a soltar llorando irremediablemente porque vas a darte cuenta de la magnitud del daño que le hiciste a esa persona. Eso hace el Ruach. El Ruach nunca te va a quitar la conciencia, nunca te va a hacer bailar, ni gritar, ni convulsionar, ni colapsar, no. Es el mismo pecado que el Ruach te confronta con él, ¿sí? Y tú empiezas a cobrar conciencia y dices, híjole, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué barbaridad hice? ¿Por qué? Y es cuando empieza esa especie de culpa sin ser culpa, porque las culpas quedaron en la cruz. Pero a eso es lo que se le llama el redarguir de tus hechos, el redarguir de tus pensamientos, de tus frases y de las consecuencias que han tenido en tu vida, en tu relación con los demás. ¿Sí? Le hablan al Mashiach que venga y el Ruach se relaciona con el agua. Y déjame seguirte leyendo ese verso, mira. Ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Entonces hay dos fuentes de agua. Las aguas abismales. Las aguas que se revuelven por andar en la confusión y en el vacío. Consecuencia del error, del pecado, de las tonterías. Pero hay otra agua. El agua que te da vida. Y ahí necesariamente tiene que estar el Ruach. El Ruach. ¿Cómo ves? Entonces se relaciona con el agua. ¿Y qué es el agua? La misericordia. Misericordia.
del Eterno, que simboliza la misericordia de Elohim. El Ruach Elohim es importante, tan importante que aparece al principio de la Torá y al final de la revelación del libro de Juan. Es sutil, es delicado, es la fuerza espiritual que emana de Elohim y recibe todo lo que Elohim es. Es inteligente porque Elohim plasma su inteligencia en el Ruach. Sí siente y tiene poder. Es porque estos atributos vienen de Elohim y los manifiesta el Ruach en ese suave y delicado viento. Mashiach dijo algo muy importante. El espíritu de Elohim me ha ungido, ¿sí?, para dar las buenas nuevas a los pobres. ¿Quién capacitó a Mashiach? ¿Quién habilitó a Mashiach para convencer de pecado? El Ruach. ¿Y quién le dio eso al Ruach? El Eterno. Entonces Mashiach dijo, yo tengo, no, me han capacitado, me han habilitado para venir a hacer, para venir a poner orden. Por eso dice Apocalipsis, Revelaciones, que el Ruach dice, ven, ven. Qué bonito, ¿verdad? El trabajo del Ruach es el siguiente. En el texto que te voy a dar te puse las citas. No voy a decir las citas para efectos prácticos, pero ahí tú las vas a encontrar. Dar esperanza, dar vida y guía, da dones espirituales, ayuda e intercede por el hombre, es un regalo de Elohim, inspira al hombre a lo bueno, cambia la mente del hombre, da amor de Elohim, ministra legitimidad a los hijos de Elohim, da poder, transforma vidas, da fervor por servir a Hashem. Todos los siervos de esta congregación que andan afuera dando alimentos, que andan allá trabajando para el Señor, todo eso no viene de ustedes, viene del Ruach. Entonces imagínate cuando el Ruach te da una orden y tú dices, no. Conoce los pensamientos de Elohim y los revela al hombre. Fíjate nada más que qué maravilla. Ministra obediencia a la Torá. ¿Cómo es posible esto? Los que niegan la Torá, sí, ahorita llego ahí. Nos hace hablar con sabiduría, da profecía de Elohim a los hombres, da estrategia y dirección, transmite las órdenes de Elohim, da vida a los muertos vivientes y levantará a los muertos, consuela, da plenitud, asegura la permanencia del Eterno con el hombre, bautiza, unge, revela secretos, lo examina todo, redarguye de pecado, justicia y juicio, santifica al hombre, libera. ¿Dónde dice que los tumba? ¿Dónde dice que rebotan, que los hace rebotar? ¿Dónde dice que los mete en trance? Esto no lo vamos a encontrar jamás. Como podemos apreciar, el trabajo del Ruach es insuflar, inspirar en el hombre los atributos espirituales que nos acercan al Eterno, que nos fueron dados, pues fuimos hechos a imagen y a semejanza de Elohim. Y ante esto, el Ruach trabaja en lo espiritual, en lo invisible, no en lo visible, ni en el caos o el desorden. Ante el caos y el desorden, el Ruach, en un primer momento, permanece planeando por encima.
Cuando la persona decide hacer el cambio, ahora sí, viene sobre la persona y se posa encima. ¿Sí? En lo invisible, no en lo visible, ni en el caos o el desorden que intentan implantar los que promueven el espíritu falso. Y surge la pregunta, ¿cómo viene el Ruaj al hombre? Aquí está lo bueno. ¿Cómo viene el Ruaj al hombre? La respuesta nos las da Mashiach. Y dice así, y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador. Es decir, que hay otro consolador. Él es el consolador primario. Pero Él dice, va a mandar otro consolador. ¿Sí? Para que esté con ustedes para siempre. Él es, ojo con esto, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes le conocen, ojo con esto, porque mora en ustedes. Tú eres casa, tú eres anfitrión del Ruaj, ¿sí? Y estará en vosotros. Entonces ya no es arriba, sino acá. Pero para que eso ocurra hay que invitarlo, ¿sí? Tienes que tenerlo, tiene que venir a ti. ¿Pero quién lo envía? Mashiach. Él dice, rogaré, o sea, en Él no está el poder para enviarte el Ruaj. La facultad que Mashiach tiene es rogarle al Padre, pedirle al Padre para que te envíe al Ruaj a morar y a vivir contigo, porque tú le conoces, ¿sí? Pero las personas que andan en el mundo no lo ven, no le conocen. ¿Y cuántos de los que pasan al frente andan en el mundo? El 99% andan en el mundanal. La verdad. Y van y reciben el espíritu inducido por el pastor. ¿Ven las diferencias? El enviar al Ruaj es del espíritu. Es en el mundo espiritual. Y es el promotor Mashiach. Mashiach es el que promueve. Y dice, Padre, mándale el espíritu a Fer, mándale el espíritu a Kelly, mándale el espíritu, por favor, Señor, te lo ruego. Rogar es la insistencia, Padre, mándaselos. Eso quiere decir que hay resistencia. Eso quiere decir que hay que convencer. Y la chamba del Mashiach es convencer al Eterno que te lo mande. Pero ojo, los que andan en el mundo no lo reciben, reciben al otro. Y conocen al otro, y defienden al otro, y piden al otro. Pero los que andan y son verdaderos discípulos del Mashiach, a esos Mashiach ruega al Padre y ruega y mándaselos, mira. De otra manera, ¿cómo rogaría Mashiach a un mundano que los domingos va a la iglesia y por otro lado anda haciendo cosas que no están bien? ¿Cómo Mashiach dice, Señor, te ruego se lo mandes a él, mándaselo a él, te lo ruego? Pues va a decir el Eterno, hijo, por favor, basta, no me hables más de este asunto. Entonces no pensemos que podemos hacerle manita de puerco a Mashiach para que interceda por nosotros si nosotros somos pésimos testimonios de lo que Él espera para nosotros y así promover un juicio para que nos manden el Ruaj. O sea, el Ruaj no llega nomás porque tú quieres, pues. ¿Vamos bien? ¿Seguros? Son dos situaciones. Quien acepta a Yeshua y vive una vida de obediencia, que tiene una vida piadosa, es así como Mashiach ruega al Eterno para que envíe el Ruaj sobre la persona que ha dejado la vana manera de vivir. Dice, ¿ha dejado a medias? Es decir,
La persona que ha decidido cambiar, que ha decidido darle la espalda al pecado, sobre esa el Mashiach ruega para que venga el Ruach. El Ruach no puede residir en una persona, ni mucho menos hacer su obra y su trabajo, es decir, darse a conocer a la persona en alguien que constantemente reincide en el pecado y permanece en la carne. Para todos aquellos pastores ministradores del Espíritu Santo que no tienen una vida ordenada y que en lo oculto pecan, ellos tampoco tienen el Ruach. Mucho menos los que se paran en un púlpito a hablar de la palabra y por acá por otro lado hacen cosas que no están bien. O sea, esas personas no pueden impartir el Ruach porque no son testimonio. Y como maestros el parámetro de exigencia es mayor. En el púlpito podrán aparentar santidad, autoridad, ser muy rudos con la palabra, pero pregúntenle a la esposa, una esposa sincera te va a decir. Y la mayoría de las esposas de este tipo de pastores, ustedes le ven la cara oprimida. Y las que no, ya se hicieron sinvergüenzas igual que ellos. ¿Es en serio? Se hacen descarados, se hacen descaradas, ¿sí? Se hacen indecentes, ¿sí? Y es horrible, la verdad es horrible que eso suceda. Se vuelven cómplices del marido transgresor y no les queda otra más que estarles cubriendo la espalda al sinvergüenza. No les queda otra más que estar ahí cuidando, no, es que esto y es que el otro, y pobrecitas. Y se oprimen y se deprimen y están escuchando al marido predicar y por dentro son muy mordaces las mujeres resentidas. Son mordaces, es decir, este pelado que están impartiendo, que si lo conocieran en su casa, cómo es en la casa. Pero cuando pierden eso y se vuelven cómplices y descaradas junto con el marido, ya, o sea, ya salgan huyendo de ahí mejor. ¿Sí? Y luego los atan y les dicen, es que tú naciste aquí y aquí tienes que crecer y aquí te vas a quedar. Y si te vas de aquí, la maldición te va a seguir. Tú naciste, fíjense, ¿dónde sale eso? Es que yo te hice, es que yo esto y el otro. Sáquese, eso no es ninguna parte escritural. Si te vas, la maldición te va a seguir. Y esto y el otro, ¿para qué? Para condicionarlos, para atraparlos y mantenerlos ahí. Lo van con la pastora, modelo de dulzura. Oiga, pastora, ¿cómo ve? No, pues hazle caso, tienes que hacerle caso. Es una complicidad. Entonces, personas así no tienen autoridad ni siquiera para estar en la palabra. Y como dice el Mashiach, por sus frutos los van a conocer. Sin embargo, a pesar de todo eso, hay una palabrita buena que alguien necesita. Y de ahí se vale el Eterno para alcanzar a alguien que necesita verdaderamente una chispa de luz. Si el Eterno usa lo vil y lo menospreciado para humillar a los sabios del mundo, ¿acaso no usará a un corrompido pastor para hablarle a una persona y decirle, retorna al Creador? Claro que sí, pero también nos advierte, tengan cuidado con esos. Son lobos rapaces, vestidos de ovejas, son unos ladrones, unos mentirosos, no son testimonio. Entonces, ¿cómo piensan esta clase de pastores que van a impartir santidad? Cuando ellos mismos no son el ejemplo de santidad, sino que son una vergüenza en la sociedad, son un asco en lo secreto. ¿Sí? Hay tantos adjetivos que se pueden poner, y hablo en general, ¿sí? Cada vez son más pocos los ministros que tienen compromiso real con el Creador. Cada vez somos más pocos. Continúo. Lo que ellos ministran es el otro, ¿sí? Lo que ellos ministran es el otro espíritu. Un sacerdote debe de ser genuino, cuidando su vida personal, en santidad,
con testimonio, siendo íntegro en lo público y en lo oculto. Solo así el Ruach Elohim reside en él y puede impartirlo a las demás personas. ¿Se imaginan cuando alguien así impone manos? La transferencia espiritual de lo que hay ahí. Las personas que desean el Ruach, pero que andan en el mundo, no lo tendrán, no lo conocerán, ni le verán, porque privilegian las cosas del mundo. Por eso es muy buena opción el tema del Espíritu Santo, ¿sí? Y así ya dices, tengo el Espíritu, fui tocado por el Espíritu. El original griego para referirse a otro consolador usa las palabras griegas alón, paracletón. Alón es otro, ¿sí? Es decir, Mashiach era un consolador, pero el Ruach es de otra naturaleza de consolación, la cual es de intercesión, consuelo, confortamiento, sustento. La palabra alón se refiere a que procede del Padre como Mashiach, pero con una encomienda diferente, y esto es más que entendible porque la misión del Mashiach es redimir, es salvar y empoderar. El Ruach procede del Padre y Mashiach salió del Padre, son dos cosas diferentes, ¿sí? La naturaleza es la misma, pero el rol, a pesar de que ambos tienen su origen del Eterno, es diferente. Ambos tienen la chispa divina de Elohim, pero sus roles son particulares. Y surge la pregunta, ¿por qué decimos que las personas de doble ánimo, las falsas, sin compromiso ante el Eterno, ya hablamos de las que están dentro de las congregaciones, ¿ok?, y que andan en el mundo y en la carne, no pueden recibir el Ruach Elohim? ¿Por qué lo decimos con tanta seguridad? Porque tiene que haber una compatibilidad con el Ruach para que eso ocurra. Tiene que haber una alineación con el rasgo propio del Ruach y que debemos de desarrollar nosotros para que Él venga a nosotros, si no, no va a venir. El rey David nos revela un poquito al respecto. Salmo 51:11. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Esto es lo más cercano a Ruach HaKodesh, ¿sí? Es lo más cercanito, que en hebreo es Ruach Kodshechá, ¿sí? Pero nunca vamos a encontrar en la escritura como Ruach HaKodesh. Lo más próximo es Ruach Kodshechá, ¿sí? Bueno, ¿cuál es el rasgo? Santo Espíritu, santo, apartado, reservado, especial. Y el Eterno nos dice, Levíticos 11:44, porque yo soy Yahweh vuestro Elohim, vosotros por tanto se santificaréis y seréis santos. Ahí está la condición. ¿Por qué? Porque es un espíritu de santidad. Porque yo soy santo. Así que no se contaminen vuestras personas. Apartados completamente de la inmundicia y de la suciedad. ¿Por qué? Porque estamos representando al Eterno. Porque estamos representando al Santo de Israel. Y para que el Ruach venga a nosotros, necesitamos ser compatibles con el Eterno. ¿Y cuál es esa compatibilidad? La santidad. Y Él lo dice, porque yo soy santo. Porque yo soy santo, no como el dios griego Zeus. El dios griego Zeus era homosexual. Sí, le gustaban los dioses masculinos. Si no han leído la historia, si no han leído esas cosas, ahí van a encontrar eso. Entonces, los griegos, si eran homosexuales, lesbianas o bisexuales, no había problema, porque así era el Dios principal de ellos. Entonces, el Dios de Israel dice, santifíquense, apártense, porque yo soy santo. ¿Cómo ven? Y en Mateo 5:48, Mashiach lo dice de esta manera,
Sean pues ustedes perfectos, como su Padre que está en los cielos es perfecto. Entre paréntesis, sean ustedes pues santos, como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Entonces, ¿qué se requiere para recibir el Ruach? Empezar a desarrollar la santidad personal. Un bailador, un jugador, tantos pecados que pueda haber, no pueden estar ahí si queremos recibir al Ruach. Pedro, por su lado, nos dice esto: como aquel que los llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir. ¿La alimentación estará incluida? Hasta la alimentación tiene que ser santa. No, es que por ahí dijeron que no contamina al hombre. Sáquese, ahí hay mala interpretación. No, hermano, tú puedes comer puerco. Traducción, desobedece la Torah. Cuando Mashiach dijo, sean perfectos, que tu comer sea perfecto. Si vas a comer taquitos en la calle, asegúrate que no sean de puerco. ¿Sí? Porque está escrito, sean santos porque yo soy santo. Y si invocan por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. ¿Cuál es la ley que sirve para hacer juicio? Por la Torah. Él juzga conforme a la obra de cada uno. Condúzcanse en temor todo el tiempo de su peregrinación, es decir, su paso por este mundo. ¿Cómo ven? Entonces ya como que empezamos a hacer cortocircuito con el famoso, la unción del fuego, ¿no? La unción violenta, el fuego violento, no tiene nada que ver. Jueves de milagros, jueves proféticos, dicen otros, ¿no? Profecía violenta, ven, ¿sí? El rabino Shaulo, por su parte, nos enseña, Romanos 1:7, a todos los que están en Roma, amados de Elohim, llamados a ser santos, Kedushim, gracia y paz a vosotros. ¿Para quién es la gracia y la paz? Para los santos. No, pues todo el mundo puede. No, pues para mí no, tienes que ganártela. La gracia y la paz es para los que han sido llamados a ser santos de Elohim, nuestro Padre, y el Adón Yeshua HaMashiach. O sea, no hay para dónde hacerse, pues. O le entramos a esto en serio, o jamás una persona va a recibir el Ruach. Entonces, la condición o atributo espiritual para que el Ruach Elohim resida en nosotros es tener una manera especial de vivir, santa. ¿Cómo lograrlo? El rabino Shaulo nos lo dice, Romanos 7:12. De manera que la Torá, la verdad, es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Ve y apréndetela y ponla en la acción. No hay más. De otra manera el Ruach no va a poder santificarte, no va a poder trabajar contigo, porque hay algo que estorba, que se llama pecado, iniquidad, error, dolo, maldad, obras del enemigo en progreso. ¿Por qué? Porque no dejamos de pecar. ¡Qué horror! La Torá es la que santifica y nos prepara para recibir al Ruach. La promesa que nos hizo Mashiach es la recepción del Ruach. Es la promesa que Él nos hizo a todos. Es por ello que una persona que desee elevarse más, es decir, esto no es para el mediocre, ¿sí? Esto no es para el de doble ánimo. Es para que Él verdaderamente ha asumido su compromiso en firme con el Eterno. ¿Y esto qué implica? Un crecimiento constante. Recibir potencia. Es necesario santificarse y cuidarse en su relación con Elohim. Para las personas que no desean este compromiso, el espíritu usurpador es
Pues la respuesta, pues está más padre, no me comprometo. Me enseñaron que la Torah ya no es para lo que estamos bajo la gracia. Hago de mi vida una vida aceptablemente buena y el domingo recibo el Ruaj y tengo el Ruaj. Aprendo 4 o 5 frases que dice el pastor y hablo en lenguas. Sí, hago como que me caigo y soy santo. Sí, y participo. Si veo que tose, yo también toso. Si veo que tiembla, yo también le aprendo. Pues es más fácil eso que recibir al Ruaj. La llegada del Ruaj en la vida del hombre, ojo, es un sello. Es un sello que tenemos cuando hemos decidido cambiar nuestras vidas. ¿Qué señala un sello? ¿Qué te dice un sello? Cuando mandabas una carta en la antigüedad, ¿qué le ponías? Una estampita y tenía que ir sellada. ¿Qué significa el sello? Que eso que vas a mandar está validado por las reglas para que se envíe. Son garantías, el sello es garantía. ¿Vas a comprar un litro de leche abierto, mal abierto y raspado? ¿Una lata con comida que esté golpeada la vas a comprar? No, entonces hay sellos de calidad que te dicen a ti, que te aseguran que lo que te vas a comer, que lo que vas a adquirir es bueno para ti. Entonces hay un sello sobre tu vida y esto lo enseña el Rab Shaul. El Rab Shaul habló en un lenguaje codificado de la Torah. Y no contristéis al Ruaj Elohim, con el cual fueron sellados. Hay un sello sobre tu vida para el día de la redención. ¿Quién trae el sello? ¿Quiénes son los sellados? A ver, los selladitos a la derecha, los que no traen sello a la izquierda. Vámonos, fuera. No los conozco, no los quiero. Muchos de los que rebotan hoy, ahí van a estar. Es decir, el día que nuestra salvación eterna se haga efectiva ante el juicio final, el sello es el que va a hablar por nosotros. Y si no obtenemos ese sello, el cual es garantía de vida eterna, no se podrá trascender. Pues una persona que ha sido sellada debe comprometerse, santificarse y guardar mandamientos para que el Ruaj no sea ahuyentado después de hacer que permanezca en nosotros. El sello, mis hermanos, es la garantía de que el Ruaj está con nosotros. Y el sello se nota en una persona, en cómo vive, en cómo se conduce, en cuál es su forma de comportarse, tanto en lo oculto como en público. El sello se nota. Y surge la pregunta, ¿cómo sé si el Ruaj está conmigo? ¿Tú puedes responder esa pregunta? ¿Cómo sabes si el Ruaj está contigo? Cuando el Eterno anunció la redención de su pueblo, amado Israel, prometió que el Redentor se distinguiría por poseer 7 dones que el Ruaj da. Isaías 11:12. Y reposará sobre él el espíritu de Yahweh. ¿Qué es eso? Santidad, ¿sí? Sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y temor. La iglesia moderna es ignorante. La iglesia moderna no tiene temor. La iglesia moderna no tiene sabiduría, rechaza el conocimiento. 7 espíritus. Todo lo anterior para hacer lo que tenía que hacer Mashiach. Y estos dones se posaron sobre Yeshua el día que el Ruaj descendió sobre él como una paloma. Entonces, así es como él recibió, después de su bautizo en el agua, él recibió al Ruaj y recibió los dones, estos 7 espíritus que son parte integral del Ruaj. Los recibe Mashiach y ahora sí, sale de la agüita, se va al desierto, pasan 40 días, regresa como Superman y dice, el espíritu de Elohim, es decir, se ratificó su santidad en el desierto, porque dice, y el Ruaj lo llevó al desierto para ser probado. Y resulta que salió aprobado con 10, porque tenemos un rabino de 10, tenemos un Mashiach de 10, o sea, no es de 7, pues. Como esos pastores que andan ahí. Este es de 10, el rabino es de 10.
¿Sí? Y ahora sí dijo, el espíritu de Elohim está sobre mí, por cuanto me ha ungido, me ha capacitado, me ha habilitado, me ha dado poder para... Y se soltó sanando, liberando, enseñando, ilustrando, salvando, reviviendo, porque tenía el espíritu con él. Vamos a dar un aplauso al Mashiach. A esto me refiero cuando digo que ese es el judaísmo explosivo de Yeshua HaMashiach. ¿Sí me entienden? Entonces, cuando él recibió el Ruach, pues no lo rebotaron. ¿Sí? Juan no le dijo, recibe, y lo aventó al agua. No hizo eso Juan. Juan tenía prácticamente la guillotina en el cuello. Y luego cuando lo ve, y le dice, es que yo no soy digno de ni siquiera abrochar las cuerdas de tus sandalias. Porque vio la santidad en él, o sea, vio la pureza. Juan, haz porque así conviene. Entonces, ¿cómo creen que todo eso viene de Dios? La recepción del Ruach es suave, es dulce, es aterciopelada, pues. ¿Vamos bien? Esto representa la plenitud del Ruach, la gloria de Elohim sobre Yeshua. Yeshua vino a salvar lo que se había perdido. Quien está en él tiene vida eterna y vida en abundancia. Pero se necesita algo que haga que el hombre permanezca en el estado de santidad. Mashiach vino y salvó. Mashiach vino y rescató lo que se había perdido. Esa es su chamba, es su función. Ahora está ya intercediendo. Y ahora entra en acción el Ruach y es el que está, dale, ¿sí? Que haga que el hombre permanezca en un estado de santidad y reconciliación constante con el Eterno. Ese es el trabajo del Ruach. Ya vimos sus funciones, pero debemos entender más a profundidad esto, y para lograrlo, déjenme llevarlo al libro de Shemot 31, del 1 al 4. Aquí está, ya se las he enseñado en la clase de Torah, pero aquí está un poquito más digerible. Miren, en el libro de Shemot, capítulo 31, del 1 al 4, dice así: habló Yahweh a Moshe diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Betzalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Ojo, y lo he llenado del Ruach, en sabiduría, inteligencia, ciencia y en todo arte para inventar diseños, hacer arquitectura, planificar, trabajar en oro, en plata, en bronce, en artificio de piedras para engastarlas y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. ¿Para hacer qué? Para construir el Mishkan. El Eterno le dio esos dones y esas habilidades para construir el Mishkan. Y si tú eres un Mishkan, ¿para qué se te dan los dones? ¿Para qué se te envía el Ruach? Para que te reconstruyas, para que hagas arquitectura en tu vida, para que empieces el cambio en tu vida, no para que enjarres, ¿sí? No para que pintes sobre el mugrero, es para que tumbes, para que cincelees todo lo que está salitrado, que salves lo salvable y empieces a levantar desde abajo si es necesario. En otras palabras, te tienes que morir para que venga el Ruach y te incite a ti a reconstruir tu vida. Ese es el Ruach. Un Ruach que no te lleva a eso no es el del Eterno, es el otro. Ya te expliqué quién es. Y ese es el que se les pegan unas bañadas de fuegos dominicales. Otro ejemplo, Lucas 2:40. El niño crecía y se fortalecía. ¿De quién hablamos?
de Mashiach bambino, del Mashiach bebé, del niño chiquito. El niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. O sea, este niño empezó a ir a hacer yeshiva. Él iba a las casas de estudio. Y la gracia de Elohim era sobre él. Él vivió toda una vida de santidad entre su niñez, su pubertad. Él no andaba de noviero, no tenía 2, 3 novias. Nada de eso. Él se consagró, se santificó. Por eso el Ruach vino con él como si nada. Se posó sobre él como si nada, porque él ya estaba listo. ¿Sí? Y otro, bueno, ¿cómo ven? Se ratifica la presencia y labor primordial del Ruach sobre las personas. Construir una vida pura y santa conforme a la voluntad de Elohim. Y esto nos hace dejar todo lo que nos aparta de Elohim y nos lleva a observar su voluntad, pero para cumplirla hay que llenarse de sabiduría como Mashiach. Hay que estudiar. Hay que estudiar. Y eso se encuentra en la Torah. Y Mashiach nos ayuda a cumplirla. Y todavía más contundente. Y aquí vamos a tumbar todavía más cáscaras. Ezequiel 36, 27. Pondré dentro de vosotros. Ojo con esto porque aquí todos los institutos bíblicos, todos los centros bíblicos que preparan pastores de esos, si entendieran este verso, les daría vergüenza y cerraran sus puertas a partir de hoy quien haya visto esto. Escuchen. Pondré dentro de vosotros mi ruaj y haré que anden en mis preceptos y guardarán mis preceptos y los pongan por obra. Ese es el ruaj de Elohim, el que te lleva al mandamiento. Entonces, ¿qué ruaj enseñan en los institutos que dicen que la Torah está invalidada? ¿Cuál es ese ruaj? Bueno, ¿cuál es ese espíritu? El Espíritu Santo, pastor. Sí, bien has dicho, el Espíritu Santo. Porque el Espíritu de Dios, al menos el Dios de Israel, no el de los hindúes, te lleva a los mandamientos. Y por tanto, hemos enseñado, Mashiach te lleva a la Torah y la Torah te remite a Mashiach. Pero resulta que también el Ruach también te manda a la Torah. ¿Cómo ven? Vamos a honrar al Creador, ¿no? Así que mis hermanos, si alguien les dice, estás bajo la maldición, estás loco, estás mal, léanle el Ezequiel. Léanle el Ezequiel y dile, bueno, ¿qué espíritu traes tú? Porque yo traigo el Ruach Elohim. Yo traigo el espíritu que Mashiach rogó al Padre que me lo enviara. Por eso tengo Torah. Por eso tengo mandamientos. Por eso tienes mandamientos, porque tienes el Ruach. ¿Ya entendiste? Entonces, la Torah no es para nosotros. Estar bajo la Torah es estar bajo la maldición. No oigan a esos maestros que los hacen desobedecer la voluntad del Eterno. No oigan a aquellos que digan, come puerco. No oigan a los que dicen, no estudies la Torah porque eso es maldición. No los oigan, no los oigan. Pobrecitos, pero son ignorantes. No los oigan. ¿Qué tal? ¿Cómo ven? ¿Estamos aprendiendo? Baruch Hashem, bendito el Señor. Yo me estoy gozando porque no hay nada más hermoso que compartir las verdades irrebatibles. Compartir verdades absolutas a mí me encanta, porque me gusta tener la razón. ¿A quién no le gusta tener la razón? Pero la razón correcta, ¿sí? Con la sabiduría correcta. Entonces no hay que andar peleando, no hay que andar discutiendo.
El Ruach Elohim nos lleva a ser obedientes a la Torá. Es por eso que los que están con el espíritu impostor alegan que están bajo la gracia y se les permite invalidar la Torá. Ese no es el Ruach del Dios de Israel, sino un espíritu de error y engaño. Mas el Ruach de Elohim lleva a la persona a la Torá porque allí está la voluntad de Dios. Un espíritu que niega la Torá no es el Ruach Elohim, es otro. Es entonces que el Ruach tiene 3 funciones primordiales. 1, 1 Corintios 28:11, capacita, habilita. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas. Y aquí la palabra hebrea es glosis, idiomas. O sea que el asunto ese que se inventaron de las lenguas angelicales no es. Y a otro, interpretación de idiomas, glosis, idiomas, ¿sí? Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Ruach. O sea, no hay distintos espíritus impartiendo dones, es uno solo y que da dones, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Cómo ven? Es como Él quiera repartir. No como tú deseas, como tú quieras. De esto desprendemos que una iglesia donde el Ruach se derrama es una iglesia donde la palabra, la sabiduría y el entendimiento abundan. ¿Sí? Cuando dicen es que se va a derramar el Espíritu Santo, quiere decir entonces, conforme a lo que dice el Rab Shauló, que ahí hay mucho conocimiento, mucha sabiduría, mucho entendimiento y los dones. ¿Sí? Es decir, no es una iglesia ignorante, sino una iglesia docta, culta y preparada, como Java Ministerios. Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu de Elohim, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas. Y de ahí se agarran muchos para no estudiar. Y les recordará todo, escucha, todo lo que les he dicho. O sea, el Espíritu te enseña y te ratifica el Evangelio y te lleva indudablemente a que tienes que estudiar, que hay que conocer, porque Él te va a revelar, Él te va a abrir. Y como le dije a la hermana esa que me puso por ahí, bueno, y si tienes la revelación, ¿por qué sigues en Roma? ¿Por qué sigues en el error? ¿Qué revelación? ¿Quién te reveló? ¿Qué te están revelando? La mayor revelación del Ruach es Mashiach, porque Él convence de que Él es el Salvador. Y después de ahí, la obediencia. ¿Cómo ven? Una iglesia que dice tener el poder del Espíritu Santo, pero no tiene tiempo para estudiar, no profundizan en la palabra, no tiene el Ruach. Tendrán 2, 3 hermanos que sí se meten a estudiar y ahí el Espíritu viene y revela. Pero aquí se habla a nivel congregacional. ¿Sí? Y yo te aseguro el día de mañana que te inviten a una iglesia y veas el show, vas a decir, ok. Y no vas a volver. ¿Por qué? Porque tienes conocimiento, tienes sabiduría y puedes discernir qué es lo que está pasando ahí. El Ruach remite al ungido por Él a la Torah.
es decir, a todos nosotros. Juan 16, 8 al 13. Y cuando Él venga, el Ruach, convencerá al mundo del pecado, de justicia. ¿Dónde aprendes la justicia? En la ley, en la Torá. Y de juicio. Entonces te va a convencer de que tienes que estudiar Torá. Te va a convencer de que tienes que meterte a estudiar. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más. Pero cuando venga el Ruach de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, así como el Mashiach no habló por su propia cuenta. Él habló lo que el Padre quiso que hablara, ¿sí? Sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán. El Ruach ratificará la Torá en los hijos de Elohim, quienes han sido redimidos ya. Si como el Mashiach vino a cumplir la Torá, el Ruach nos lleva a ella para cumplirla en todas las palabras. El Ruach trabaja desde adentro hacia afuera y viene a nuestras vidas cuando nos arrepentimos y nos bautizamos. Ahí empieza Él a gravitar sobre nosotros, porque Él está encima de las aguas donde hay confusión y vacío, ¿sí? Y Él se posa sobre nosotros. Cuando tú vas confuso, vacío, en problemas, y te sumerges y sales del agua, ahí está sobre ti. Pero tienes que hacer que more en ti. No solamente ahí, morar. Y tienes que ser probado y vas a ser probado. Si tus deficiencias, tus debilidades después de bautizarte continúan, no has pasado las pruebas del Ruach, sigues cayendo y sigues cayendo y sigues cayendo, quiere decir que no has aprobado. Por eso el poder no viene. ¿Sí? Pero les dijo, Hechos 2:38, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua para perdón de pecados. Ojo, y recibirán el don del Ruach. Entonces, ¿de qué se habla? De meterte al agua y salir y seguir la vida como si nada, sin experimentar ningún cambio. Se dijo muy claro. Bautícense cada uno en el nombre del Mashiach para perdón de los pecados, ¿sí? Y recibirán el don del Espíritu. ¿Qué nos piden? Arrepentíos. Y luego, métete al agua. No hay otra forma de obtener el Ruach. Si te metes al agua sin Teshuvah, olvídate del Ruach. Es una simulación. Como los tzitzit largos, como los talit, como, ya saben, las fuertes críticas del Mashiach a los simuladores, ¿sí? Te metes al agua sin verdadero arrepentimiento, hiciste show. ¿Estamos? Como podemos darnos cuenta, no es necesario pasar al frente ni recibir el fuego violento. El Ruach inspira a buscar la verdad y la obediencia a la voluntad del Eterno. Es así como el Ruach llega a la vida de la persona. Muchas personas están confundidas, frustradas porque no hablan en lenguas, porque es el principal parámetro que la iglesia ha establecido para aceptar que una persona tiene el espíritu. Y no se entiende, pues no hablo en lenguas, no tengo el espíritu. Pero esas iglesias son fariseicas, son juiciosas, son ignorantes, porque no necesitas hablar en lenguas. ¿Qué tal si te dieron el don de la concertación? ¿Qué tal si te dieron el carisma para hacer amistad y traer a una persona al Salvador? Es que no habla en lenguas, no tiene el espíritu, no se sienta adelante. Sí, nada más los que tienen el espíritu se sientan adelante y cuando empieza el show todo el mundo a hablar en lenguas. ¿Sí? Bueno, aquí hay un problema, que estas personas confunden los dones, ¿sí? Confunden los dones del Ruach con los frutos.
del Ruach, que son dos cosas diferentes. Gálatas 5, 22, 23. Frutos. ¿Quieres saber si tienes el Ruach? Ahí te va. El fruto del Espíritu es amor. ¿Amas? Pero no el carnal, el que se acaba cuando te enojas. No, el amor en el Machía. Y ya sabes, ya estudiamos que es amar al prójimo. Tolerante y enseñarle la Escritura. Eso es amar al prójimo. Gozo. ¿Tienes gozo? ¿Tienes gozo? ¿O de vez en cuando? Entonces te falta mayor incidencia del Ruach en tu vida. Hay personas que andan amargadas dentro de la iglesia. Traen un limón aquí. ¿Sí? Andan las hermanas con unas faldas hasta los tobillos tropezándose y cayéndose. Amargadas. ¿Sí? Y sin el marido sentado a un lado ahí. Amarillas de coraje. Frustradas. ¿Sí? El gozo lo encuentran cuando están murmurando y criticando a la hermana que viene enjollada. ¿Sí? Amor, gozo, es un gozo constante. ¿Sí? Estás alegre, viene el problema, tú estás sostenido aquí de adentro de tal manera que no pierdes la risa, no pierdes la alegría, ¿verdad? Paciencia. Paciencia. El Ruach te lleva a desarrollar paciencia. ¿Por qué es importante la paciencia? Porque con paciencia la esperanza se alimenta y la esperanza galardona la fe que tienes. Entonces el Ruach te ayuda a potenciar los frutos de la fe. ¿Va? Benignidad, bondad. No le voy a dar a ese porque se va a drogar. No le voy a dar a ese, es un vago que se ponga a trabajar. Bondad. Fe, agrega fe, suma fe, multiplica la fe. Mansedumbre, un carácter dócil, un carácter suave, un carácter benévolo. Templanza, firmeza, equilibrio, ¿sí? Y contra tales cosas la ley no se opone. Entonces fíjate bien, son 7 frutos, porque son 7 espíritus los que operan a favor del Ruach y de nosotros. ¿Sí me entienden? Una persona que tiene el Ruach genera esos resultados, esos atributos en su vida. 7 dones, 7 frutos. A esto se refiere Yeshua cuando dice, sean perfectos. 7, ¿qué es? Perfección. Sean perfectos, es decir, procuren los 7 dones, procuren los 7 frutos. Quien tiene los 7 dones y tiene los 7 frutos es perfecto ante Elohim, porque por lógica es una persona observadora de la voluntad de Elohim y obediente, apartado y santificado. ¿Cómo ven? Entonces no me vengan a mí que el pastor ungido los llama al frente para tumbarlos. Si tú tienes uno de estos, tienes al Ruach contigo. ¿Por qué? Porque has decidido cambiar tu vida. Y cuando decides cambiar, el Ruach se posa sobre ti y empieza a filtrar, hasta que de repente las cosas que te hacían enojar ya no te hacen enojar. Las cosas que no les encontraba sentido, ahora te arrancan una sonrisa. Tienes paciencia con las personas que te rodean. Ya no te desquician tan rápido. Ya no te sacan el tapón tan fácil. Ya ahora se batalla para hacerte enojar. El Ruach está contigo. Entonces necesitas hablar lenguas para eso. ¿Ya ven? ¿Ya ven cómo es esto? ¿Ya ven que no es como el otro? La manifestación del Ruach en Pentecostés. Aquí está el evento que todo el mundo utiliza para justificar los shows. Miren, ahí les va. Hechos 2, 1 en adelante. Pongan atención. Porque dicen que ahí se emborracharon. ¿Sí? Que ahí todo el mundo, el don de lengua se destapó como leones y todo el mundo hablando por aquí, todo el mundo hablando por allá. Bueno, quiero que escuches. Versión 1960, Reina Valera, con la versión de ellos.
no la Kadosh, la de ellos. Ojo, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes. ¿Qué es unánimes? Puestos de acuerdo. Todos se pusieron de acuerdo. ¿Por qué? Porque Mashiach enseñó que todas las asambleas tienen que ser en su nombre, reunidos en su nombre. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento. ¿Quién es ese? El Ruach de Elohim. ¿Por qué? Porque es viento, es soplo, es aliento, acuérdate. O sea, llegó el Ruach ahí, como estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban, ojo, sentados. Estaban sentados. Y de la posición de estar sentados pueden derivarse dos cosas. O te acuestas o te levantas. ¿Estamos de acuerdo? No puede haber otra. Bien. Sentados, quédate con estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. O sea, unas llamitas aquí en la cabeza. ¿Qué es eso? ¿Qué es el fuego? ¿Qué representa el fuego? ¿De qué convence el Espíritu? De justicia, de juicio. Bueno, ¿qué hay aquí? ¿Qué es esto entonces? Justicia, juicio, fuego, ¿sí? Como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Les estaba cambiando la cabeza, pues les estaba cambiando el cerebro, les estaba cambiando la forma de pensar con ese fuego representado ahí en su cabecita, por encima, ¿sí? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Quién fue lleno del Espíritu Santo cuando era niño? Mashiach. ¿Quién fue lleno del Espíritu cuando estaban construyendo el Mishkan? Betzalel y Aholiab. Ellos, los apóstoles y estas gentes también fueron llenos del Espíritu. No quiere decir que llegó el fuego violento y se los achicharró y los hizo rebotar en el piso. Estamos filtrando esto a la luz de la Torah. ¿Estamos? Bueno, y aparte Mashiach, pues cuando recibió el Espíritu, pues no se rebotó. Ok. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, glossis, idiomas. Es decir, empezaron, pero quiero que veas, no era un desorden. Te voy a explicar con la misma palabra qué estaba ocurriendo ahí. Según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén. Aquí está la razón de por qué empezaron a hablar en lenguas. Judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, todas las naciones. Había gente concentrada ahí. Se necesitaba hablar en idiomas. O sea, que no me vengan con el cuento de que el idioma angelical y que el shatalabashata, el rabashata, karasaya y no sé qué más. Sáquese. Ya empezó a permear. Bueno, ojo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. La confusión no era de que no entendían nada. La confusión era de que, caray, pero si son judíos y están hablando en mi lengua. De eso se trataba la confusión. No por el hecho de que no entendían nada, como suele pasar el shatalabashata y otros ritmos. ¿Sí? Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, miren, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo? Pues, ¿les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Pregunto, ¿había desorden? ¿Había gente diciendo, ¿qué dice? ¿Qué está diciendo aquel? ¿No había nada de eso? ¿Cómo ven? ¿Lo habían visto así? Pues ahí está.
partos, medos, elamitas, es decir, las nacionalidades, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, y en Frigia y Pánfila, en Egipto y en las regiones de África, más allá del Cirene, y romanos aquí residentes, tantos judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas. ¿Para qué es el don de lenguas? ¿Para picudear? ¿Para pantallar? ¿Para qué es? Para dar el evangelio a las naciones. Un aplauso al Creador. Entonces, ¿lenguas angelicales? No, son lenguas demoníacas, ¿sí? Y falsas frases que se inventaron y se copiaron entre ellos. Qué penoso, ¿verdad? Qué penoso. Por eso el Ruach nos lleva a estudiar. Porque si por el Espíritu, como dicen ellos, las cosas te son reveladas, digo, por el espíritu falso, pues todo el mundo ya estuviera vacía esas iglesias mentirosas. Ya todo el mundo hubiera salido del engaño, ya todo el mundo hubiera abandonado Roma y todo el mundo hubiera sancionado a esos pastores mentirosos, ladrones, fraudalientos, abusivos, sinvergüenzas, ladrones, descarados. ¿Pero por qué siguen ahí? Porque son iglesias ignorantes, que no quieren compromiso. Continuamos con el porrazo. Más otros, escuchen, es decir, había dos grupos, el grupo de los que estaban metidos oyendo el evangelio, más otros, burlándose, decían, están borrachos. ¿Quiénes hablaban eso? ¿Los que participaban del evangelio o los burlones? Los del otro grupo. Bueno, los que hoy pasan a recibir el fuego violento son de esos. Por eso cuando tú les hables estas cosas se van a burlar de ti. Pero si se burlan de ti, se burlan de quien mora contigo. Un aplauso al Creador. ¿Nos estamos gozando? Estamos aprendiendo ya entonces sí qué es el Ruach y quién es el Ruach y cómo opera en nuestras vidas y cómo estamos tumbando mentiras, cómo estamos desgajando las mentiras que han enseñado durante 2 siglos casi. ¿Cómo ven, mis hermanos? ¿Qué opinan de todo esto? Es impresionante. Entonces, por lo tanto, este capítulo de Hechos lo usan para engatusar, para justificar, pero si tú lees bien, te dice otra cosa, ¿sí? Y luego está la risa santa, y luego está el que se cae, la borracha esa que vimos ahí. Eso no es el espíritu de Elohim. Miren lo que dice Pedro. Pedro poniéndose en pie. Entonces muchos dicen que Pedro estaba tirado en el suelo colapsado, pero ¿cómo estaban al principio? Entonces, ¿qué hicieron? O se tiraron al suelo o se levantaron. Se pusieron de pie, pues Pedro estaba sentado, estaba evangelizando, él estaba dando la palabra, estaba dando el mensaje y los egipcios oían y los griegos oían y todo el mundo oía conforme a su idioma madre, a su lengua madre. Entonces él se pone de pie. Con los 11, es decir, se levantan los 11, todos se levantan así. Alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto les sea notorio y escuchen mis palabras, porque estos no están ebrios. O sea, Pedro se levantó indignado contra los burlones que dijeron que estaban borrachos, ¿sí? Los que estaban hablando en idiomas para que otros entendieran. ¿Sí me entienden? Entonces Pedro se levanta y los amonesta y les dice: porque estos no están ebrios, como ustedes suponen, puesto que es la hora tercera del día, 3 de la tarde, ¿sí? Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Elohim, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos. ¿Sobre quién? Mis siervos.
y sobre mis siervas en aquellos días. O sea, no es sobre el que no tiene compromiso, no es sobre el de doble ánimo, no es sobre el inconstante, es sobre el que sirve. Derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Ruaj. O sea, ¿qué estaba diciendo? Daré ruaj. O sea, dará, ofrecerá. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero necesitamos al ruaj. ¿Y para quién es el ruaj? Para el siervo, para el comprometido. ¿Sí? Las cosas que ocurren estando juntos en relación al ruaj es para llevar la palabra y hacer vigente el evangelio en poder y en autoridad. Así que todas esas manifestaciones de desorden son mentiras. Esas lenguas fueron dadas para evangelizar a los presentes. No fue un éxtasis espiritual, emocional descontrolado. Y fue para impactar en la vida de múltiples personas, de múltiples nacionalidades y por lo tanto idiomas. Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Recibiendo el evangelio gracias a que el ruaj impuso sobre ciertas personas las lenguas maternas de esas gentes para alcanzarlas. Entonces, ¿para qué son los dones? Para edificar a la iglesia, para construir a la iglesia, para fortalecer a la iglesia, para hacer una iglesia santa, pura. Porque créanme, Mashiach no va a venir por una iglesia manchada y sucia. Mashiach no va a venir por una novia manoseada. Mashiach va a venir por una iglesia santa. ¿Y eso qué significa? Que tenemos que cuidar nuestra santidad personal como congregación, como iglesia, para que todos podamos recibir cada uno conforme a su compromiso estos dones. Y entonces sí, yo pueda llamarte a que me ayudes a liberar, a que me ayudes a sanar, a que me ayudes a convencer, a que me ayudes a muchas cosas. ¿Cómo ves? Esto no es tan mágico como pudieron haber pensado en algún momento dado. Pablo en 19:1, Pablo en Hechos dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, ojo, ¿cómo se imparte el ruaj? ¿Cómo se imparte el ruaj? ¿Sí? El ruaj te es enviado, pero falta algo. Falta alguien que abra la puerta. Y créeme, no es haciendo eso, no es empujando a la gente, no es con el saco haciéndole así, ni el... No es así. Escucha. Y hallando a ciertos discípulos, ¿sí? A ciertos discípulos les dijo: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fueron bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan, es decir, en el agua, como Mashiach también indicó. Ahorita se los leí, que hay que bautizarse del agua, pero también hay que arrepentirse, ¿se acuerdan? Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Es decir, la chamba del bautizo del agua es para que seas salvo, para que tengas vida eterna e inicies tu proceso de restauración y de reconexión con Dios. Pero falta algo. Cuando oyeron esto, que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Yeshua HaMashiach. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Yeshua.
Entonces creo que por lógica ya sabemos que otro versículo fue agregado a los evangelios. Y bautizarán en el nombre del Padre, del Hijo y del... Otro versículo apócrifo, falso y mentiroso es en el nombre de Yeshua. Fíjense cómo descubrimos mentiras. Tenemos que irnos mejorando poco a poco en estas cosas, ¿sí? Y habiéndoles, aquí está, y habiéndoles impuesto Shaulo las manos. ¿Pero a quién? A discípulos, a gente que está comprometida. Vino sobre ellos el Ruaj y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por unos, fíjate bien, 12 hombres. Otros 12 discípulos, la multiplicación de discípulos para ir a enseñar el evangelio. Se requerían lenguas, idiomas, se requería poder. Mis hermanos, el Ruaj nos inspira para trabajar en el reino. El Ruaj nos remite a la Torá y el Ruaj se ministra imponiéndole manos a la persona que ha decidido asumir el compromiso, no a nadie más. La promesa es para quien es verdadero discípulo del Mashiach, no para el de doble ánimo, no para el que no tiene compromiso. Y como pueden darse cuenta, esto no tiene nada que ver con las emociones, no tiene nada que ver con los espectáculos, con los shows y los ridículos y toda esa parafernalia que se monta para engañar a la gente y hacerle creer que están envueltos en el fuego del Espíritu Santo. No tiene nada que ver con eso. Familia, esta congregación a partir de hoy deja muy claro cuál es la posición en relación al Ruaj Elohim. Y en esta congregación esas manifestaciones de ese espíritu ridículo no van a pasar. Aquí se va a manifestar el Ruaj Elohim. Y ya saben cómo funciona. Y por favor, en esta noche yo quiero pedirles que reflexionen. Reflexionen bien acerca de sus vidas. Y quien esté dispuesto verdaderamente a morir a la carne para consagrarse completamente a Elohim, le impongo manos. Si no, no. Porque eso se va contra ti. Y no vas a recibir nada. Entonces, te dejo esta noche la tarea de que reflexiones. Como te dije ahorita, esto es para gente de alto nivel de compromiso. Esto es para gente que verdaderamente quiere subir en su calidad de vida espiritual, en su calidad, en su relación con Elohim. Todos somos dignos de hacerlo, pero no todos quieren. No todos se animan, porque todavía atrás hay ataduras, hay ligaduras que no quieren soltar. Si tú estás en este caso, medita y analiza bien las cosas. Cuando te animes y puedas, entonces hablas conmigo. Y así como el Rab Shaulo con esos 12 por ahí apartaditos, voy a imponer manos sobre ti para que venga el Ruaj. Esa es la manera bíblica, esa es la manera correcta y es así como tú recibes al Ruaj de Elohim. Nuevamente, esta congregación no permitirá que el espíritu impostor se manifieste. Y a todos ustedes que ya se les dio este conocimiento, que se les dio esta sabiduría, asimílenla, denle vueltas y analicen bien y hagan sus propias investigaciones. Yo les voy a dar el documento, el texto, lo voy a convertir en un libro. Lo voy a mandar empastar, vamos a hacer las cosas con calidad, vamos a hacer las cosas bien, ¿sí? Y se los voy a entregar. Y para que ustedes regalen a otras personas también, pero cóbrenles, porque no valoran, ¿sí? Hagan la meditación que les he recomendado el día de hoy. Les voy a entregar ese documento, en lo que tarde en la empastada y todo eso, es cuando se los entrego. Pero de entrada, ahí tienen los videos, ahí retomen, ahí ustedes tomen sus notas, recapaciten y todo aquel que esté animado a hacerlo, a comprometerse verdaderamente en su relación con Elohim, me avisan.
Y al igual que el Rab Shaulo, les voy a preguntar en qué fueron bautizados. Si ya fueron bautizados para arrepentimiento y me han llamado para imponerles manos, quiere decir que ya están listos. Reflexionen bien y analicen bien todo esto. Que el Eterno me los bendiga. Y bueno, vamos a darle un aplauso al Creador y nos despedimos de las naciones. Shalom.